Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Integrantes del Movimiento de Venezolanos por el Revocatorio solicitaron al Consejo Nacional Electoral pronunciarse respecto a la solicitud de activación del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, que fue introducida en mayo. Rafael Curbelo, vocero del movimiento, informó que pidieron al Poder Electoral activar los mecanismos revocatorios después de la celebración de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. Creemos que es necesario que se dé esta iniciativa, ya que creemos que la solución del país, la crisis que estamos viviendo, pasa por la revocatoria del mandato de Nicolás Maduro y además contribuye a reunificar a la oposición en base a un objetivo común, que es la revocatoria del mandato del presidente de la República. Es necesario que en estos momentos se dé celeridad a este proceso. Busquemos las formas de que todos los factores de la oposición nos integremos a esta iniciativa. Confiamos en que esto poder lograrlo y que en enero podamos tener reglas claras. Curbelo subrayó que en caso de lograr revocar el mandato de Maduro, es necesario acordar candidaturas unitarias para enfrentar a un candidato oficial. El artículo 72 de la Constitución venezolana establece que una vez que haya transcurrido la mitad del período para el que un funcionario fue elegido, un número no menor del 20% de los electores podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. En el 2016, la oposición intentó iniciar un proceso de revocatorio contra Maduro, pero el Poder Electoral paralizó la recolección de firmas luego de que tribunales regionales dictaran medidas cautelares ante denuncias oficialistas sobre un presunto fraude en el proceso de recolección de firmas por parte de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Enfrentamientos, marchas y bloqueos marcan un nuevo escenario de conflicto en Bolivia, donde varios sectores liderados por los comités cívicos comenzaron un paro nacional el lunes en rechazo a la Ley de Estrategia Nacional contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo. Los sectores que se oponen consideran que el gobierno busca con esta normativa imponer un totalitarismo económico y financiero. Sin embargo, el presidente Luis Arce negó que se vaya a afectar a los más pobres, según dijo, y más bien llamó a las organizaciones sociales a defender la democracia. ¿Ustedes creen que nosotros, que hemos salido del pueblo, que somos un gobierno del pueblo, vamos a hacer una medida que vaya a dañar la economía, la propiedad de nuestras hermanas, de nuestros hermanos? No, están locos. Si bien en varias regiones se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías, la jornada más violenta se dio en Potosí, al sur del país, donde autoridades confirmaron una persona muerta, más de 60 heridos y varios detenidos. Los sectores movilizados reclamaron por el excesivo uso de la fuerza policial, luego de que se difundieran imágenes capturadas por ciudadanos en las protestas. Por otro lado, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, pidió que se garantice el derecho a la protesta. Golpeando a las personas inválidas, a las mujeres, a los niños, es lamentable. Ante el creciente conflicto, la defensora del pueblo, Nadia Cruz, convocó al diálogo. Tomando en cuenta esta escalada de violencia, se ha realizado ya una convocatoria para abrir una mesa de diálogo. Organizaciones sociales afines al movimiento al socialismo anunciaron que defenderán la gestión del presidente Luis Arce, mientras los sectores movilizados advirtieron que masificarán las protestas hasta que se abrogue la polémica ley. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Es la segunda vez que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, se realiza de forma virtual y en esta ocasión la sede es Guatemala, que aunque no recibió a los representantes países de forma presencial, sí lideró la cumbre, tal como lo enfatizó el presidente Alejandro Yamatei. Las circunstancias adversas derivadas de la pandemia de la COVID-19 impidieron poder recibirlos como esperábamos y ustedes se lo merecen. Agradezco a la membresía de la OEA la confianza depositada y ser hoy país anfitrión en este encuentro. Y aunque Guatemala experimenta una notable baja en la curva de nuevos contagios, la decisión de hacerlo de forma virtual fue aprobada por el Consejo Permanente de la OEA por las implicaciones de salud que podría tener la movilización de las delegaciones, algo que para el economista Luis San José es una decisión consciente, pese a los recursos que se dejaron de percibir en el sector turismo, principalmente en hoteles, transporte y logística. El hecho de que no se haya realizado de forma presencial ya causa una disminución en los ingresos de algunos de los servicios. Hay complicaciones para algunas empresas que esperaban a lo mejor que sí se diera y tuvieran un poco más de liquidez en términos de brindar sus servicios. Esta es la cuarta ocasión en la que Guatemala acoge una reunión anual de la OEA, ahora enfocada en una América renovada, como indicó el secretario general de la entidad, Luis Almagro. Y es el momento de hacer balance del último año, pero es también el momento de sentar las perspectivas de trabajo hacia el futuro.
Debemos trabajar todos juntos por esa renovación, todos los países del continente y la Secretaría General de la OEA, la organización como tal, como foro político principal del hemisferio, tiene que dar respuesta a los principales desafíos que enfrentamos. La agenda incluye reuniones y actividades para este jueves 11 y viernes 12 de noviembre, donde diferentes líderes de la región abordarán temas cruciales de interés común para el hemisferio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El presidente Joe Biden firmó el miércoles la anunciada ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral, conocida como Ley Renacer, que expone a Nicaragua a un crítico panorama político, y los expertos advierten sobre la multiplicación de las sanciones contra funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega y la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que también afectaría a la debilitada economía nicaragüense. El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, Edgar Parrales, explicó a La Voz de América que la ley Renacer establece la revisión de medidas económicas para presionar al gobierno de Daniel Ortega tras las elecciones del domingo, luego de que el propio presidente Biden las catalogara como una pantomima antidemocrática. Una serie de sanciones de parte del gobierno norteamericano que traen mucha fuerza. Digamos, un incremento de sanciones para los ya sancionados y más personas y más instituciones a sancionarse. Por su parte, el mayor en retiro del ejército de Nicaragua, Roberto Sancán, dijo que Nicaragua se convirtió para Estados Unidos en una amenaza superior a la de los países del Triángulo Norte. Pero la migración nicaragüense ya está superando casi a la migración salvadoreña, que es la mayoritaria en Centroamérica. Entonces el problema para los Estados Unidos no solamente es el Triángulo del Norte. Nicaragua potencialmente es mucho más peligrosa porque ya sabemos que Ortega no tiene escrúpulos. También se espera que esta semana Estados Unidos reafirme su posición junto a países del hemisferio en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que comenzó el miércoles y en cuya agenda se encuentra la crisis de Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. La Asamblea Legislativa de El Salvador, con mayoría oficialista del partido Nuevas Ideas, se sumó a las reacciones de rechazo internacional hacia las elecciones nicaragüenses celebradas el domingo y que dieron paso a un nuevo periodo del mandato por 5 años para el presidente Daniel Ortega. Durante el pronunciamiento, el Congreso salvadoreño reconoció el anhelo y la aspiración de democracia del pueblo de Nicaragua y consideró que en las elecciones del pasado domingo no hubo garantías, como lo expresó la diputada Elisa Rosales del partido Nuevas Ideas. Se pronuncie en rechazo a la instrumentalización de la institucionalidad del Estado nicaragüense en función de legitimar un proceso electoral que a todas luces ha violentado los derechos fundamentales y democráticos del pueblo. En el Congreso, los legisladores de la oposición, a excepción del izquierdista partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, se comprometieron a apoyar el pronunciamiento siempre y cuando se agregara un enunciado para alertar sobre señales de líderes que en la región pretenden la reelección, alterando la institucionalidad, propuesta que sin embargo fue rechazada. Ante este escenario, la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos hizo una valoración sobre la falta de contundencia de la posición del Congreso en torno a las decisiones del gobierno de Daniel Ortega. Hay que poner el ojo en Nicaragua, hay que verse en el espejo de Nicaragua, porque las dictaduras en América Latina son contagiosas. El protocolo de Tegucigalpa dice y sueña con que Centroamérica sea una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Mientras tanto, sectores políticos y de la sociedad civil calificaron de incoherente el posicionamiento del FMLN, que mientras critica al gobierno salvadoreño por medidas para concentrar el poder, felicita el resultado del proceso electoral de Nicaragua, que en opinión de la comunidad internacional se hizo bajo condiciones antidemocráticas. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos anunció un incremento en los precios al consumidor en el mes de octubre de 6,2% en comparación con el mismo periodo en el año anterior. Además, el informe destacó que este incremento en el costo de los alimentos, el combustible y la vivienda representa la inflación más alta a la que los estadounidenses se han enfrentado en las últimas 3 décadas. En el lapso de septiembre a octubre, los precios subieron un 0,9% y el aumento interanual llegó al 5,4% en septiembre, lo que supone un duro golpe para los bolsillos de los trabajadores estadounidenses y se ha convertido en un gran reto para la administración del presidente Joe Biden, quien redobla sus esfuerzos para contener esta tendencia.
Son varios los motivos que han provocado este fenómeno, entre los que destacan el cierre de algunas fábricas en China y el sudeste asiático por causa de la pandemia del COVID-19, la dificultad para el manejo de la mercancía presente en los puertos estadounidenses y la falta de contenedores para transportar muchos de los productos. Todo ello sumado al incremento salarial que han llevado a cabo algunas empresas para conseguir o mantener el talento humano, provocando el encarecimiento del precio final de los productos. Esta noticia llega en un momento particularmente especial para los hogares estadounidenses que deberán pagar más por sus regalos de Navidad o por los elementos necesarios para la Cena de Acción de Gracias, una de las celebraciones más importantes en el país, y según registros del Departamento de Trabajo, los mayores incrementos se registraron en las comidas de los restaurantes, en el alquiler de apartamentos y en el pago de servicios médicos, que aumentaron hasta en un 0,5% en octubre. En tanto, el presidente Biden visitó el puerto de Baltimore, uno de los más activos de la costa este de los Estados Unidos, y advirtió que la reciente aprobación del millonario paquete de infraestructura ayudará a solucionar la gran congestión presente en los puertos del país. Y en declaraciones dadas a los medios, dijo: la inflación daña los bolsillos de los estadounidenses y revertir esta tendencia es una de mis principales prioridades, aseguró el mandatario. Por su parte, algunos republicanos del Congreso señalaron que el paquete de ayuda financiera otorgado en marzo por el presidente Biden ayudó a intensificar la inflación en el país, puesto que, según aseguran, generó una sobredemanda de productos, provocando una inflación sobre los artículos o servicios. Algunos economistas expertos creen que la inflación podría volver a su normalidad en algunos meses una vez se solucionen los problemas de cuello de botella presentes en los puertos del país. Del mismo modo, creen que los consumidores dejarán de invertir tanto dinero en electrodomésticos y automóviles y empezarán a gastar más en viajes y entretenimiento en la medida en que se avance en la lucha contra el COVID-19. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Estados Unidos celebra hoy su feriado del Día de los Veteranos en honor a quienes sirvieron en el ejército del país, una festividad marcada por múltiples ceremonias y desfiles en áreas de toda la nación y que honran a los alrededor de 18 millones de veteranos que tiene Estados Unidos, según datos del censo. El secretario estadounidense de Defensa Lloyd Austin depositará una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido, un monumento histórico dedicado a honrar a los miembros del Servicio Armado de Estados Unidos cuyos restos nunca fueron identificados o continúan desaparecidos. Este año marca el centenario de la tumba que se encuentra en el Cementerio Nacional de Arlington, en las afueras de Washington. La festividad se convirtió en una observancia nacional en 1926. En aquel momento se conocía como el Día del Armisticio, en recuerdo a la rendición de Alemania de la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918. Sin embargo, años más tarde, el Congreso cambió el nombre a Día de los Veteranos, en 1954, y ahora la festividad honra a cualquier veterano militar de los Estados Unidos, no solo aquellos que han luchado en alguna guerra. Aunque suelen confundirse, esta es una jornada independiente del feriado del Día de los Caídos en mayo, cuando se rinde homenaje a quienes perdieron la vida durante el servicio militar. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Estados Unidos registró en octubre el mayor incremento de precios en los últimos 30 años, según un informe del Departamento del Empleo. El índice de precios al consumidor se incrementó 6,2% en comparación a octubre del año pasado, el mayor aumento desde 1990. Entre las razones para este incremento, los economistas señalan la suba en el precio de los combustibles y los problemas en la cadena de distribución de productos. Tras conocerse la noticia, el presidente Joe Biden dijo que una prioridad de su gobierno es revertir esta tendencia inflacionaria que golpea el bolsillo de los estadounidenses y anunció medidas para contrarrestar las causas de la inflación. En otro tema económico, el número de personas que solicitaron ayuda federal por desempleo en Estados Unidos se redujo a 267,000 la semana pasada, su nivel más bajo durante la pandemia, según un reporte del Departamento de Trabajo. Las solicitudes de pagos por desempleo vienen registrando una baja consistente desde que alcanzaron el pico más alto de 900,000 solicitudes de subsidio en enero de este año. De esta manera, las solicitudes se aproximan gradualmente a los niveles prepandémicos de alrededor de 220,000 pedidos de ayuda semanales. Para los economistas, este indicador representa una señal optimista de la recuperación del mercado laboral estadounidense. En otro orden de cosas, la Casa Blanca anunció que más de 900,000 niños de entre 5 y 11 años ya fueron inmunizados con la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 en 3 días de campaña. Más de 20,000 puntos de vacunación para menores fueron habilitados en todo el país y se espera
que el ritmo de inmunización se acelere con el correr de los días, informaron desde el equipo de respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca. La intención de las autoridades es inmunizar a alrededor de 28 millones de menores de entre 5 y 11 años para marzo de 2022. Y finalmente la Casa Blanca anunció una inversión de $785 millones para apoyar a comunidades afroamericanas, latinas e indígenas en Estados Unidos en el marco del plan de rescate de la pandemia. Este anuncio llega como consecuencia de las recomendaciones finales del equipo de respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca, que en un reciente informe señalaron las disparidades en el impacto de la pandemia en las comunidades afroamericanas, latinas e indígenas. La inversión busca estrechar la brecha en el impacto de la pandemia al construir confianza en los sistemas de vacunación para comunidades rurales, de bajos recursos y comunidades tribales, así como fortalecer los sistemas de salud al interior de estas poblaciones a fin de responder a las necesidades de personas con discapacidad y adultos mayores quienes se encuentran en los grupos vulnerables. Desde Washington, Belén Mora, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de las elecciones regionales y municipales en Venezuela previstas para el 21 de noviembre y en los que la oposición política debate participar. Uno de los temas importantes a considerar es la equidad de género y sobre esto hay una normativa que relaciona la paridad y alternabilidad. En esta entrevista de nuestra corresponsal en Venezuela, Carolina Alcalde, entrevista a la doctora Eglé González Lobato, directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Católica de Venezuela y del proyecto Mujeres 2030 y sus consideraciones sobre por qué no se ha convertido en ley. No, yo creo que no creo que sea idéntico. Creo que desde el Consejo Nacional Electoral se promueve la paridad. Hay que decir que se ha hecho un trabajo, pero repito, es un trabajo a largo alcance, no es un trabajo inmediato. Ahora, por supuesto que si eso se traduce en una ley de la Asamblea Nacional, pues eso arropará no solamente los aspectos electorales, sino también en otros aspectos como por ejemplo el empresarial y otros asuntos de comercio nacional e internacional que son importantes. Porque, repito, el problema no es solamente de cargos de elección popular, es la mujer en la toma de decisiones, en los espacios de toma de decisiones. Eso abarca muchos aspectos, abarca partidos políticos, abarca sindicatos, gremios, academia. Entonces, por supuesto que si esto tiene un impulso desde la Asamblea Nacional, por supuesto que allí donde deberían confluir, que no confluyen todas, pero donde deben confluir todas las fuerzas políticas que representan a la sociedad, bueno, esto debería ser, con toda seguridad, va a ser algo positivo para la sociedad venezolana. Yo creo que este asunto es algo que necesita mucho apoyo desde diferentes espacios, tanto políticos como académicos. Es decir, esto es un asunto que va más hacia el cambio de la cultura de la sociedad venezolana. Y finalmente, Eglé, ¿cuáles ve que son los mayores retos para las mujeres venezolanas en cuanto a la participación política en el contexto post-pandemia ahora, que es un antes y un después, por supuesto, y también en el marco de esta crisis tan severa, una emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela? Sí, bueno, la mujer la tiene muy difícil, ¿no? Porque son muchos aspectos los que intervienen para que ella no termine participando en la política. No es lo mismo cuando tú tienes es decir, repito, es algo más estructural, es un problema de cuidado del hogar, las cuidadoras de niños, de ancianos. Es decir, la mujer tiene una realidad en la vida diaria muy complicada que la pandemia se la complicó todavía aún más. Entonces, yo creo que el desafío es lograr la unión de esfuerzos desde las diferentes organizaciones de la sociedad civil, porque no todos nos ocupamos de lo mismo, pero para facilitarle a la mujer su participación en los espacios de toma de decisiones, que fundamentalmente en la política, tiene que haber diferentes organizaciones que nos sumemos a ese apoyo, porque no solamente tú tienes que combatir la preparación
educación en asuntos de políticos, ¿no? De formación política, de preparación política, sino también tienes que atender qué opciones tiene la mujer que va a la calle a trabajar, qué pasa con la familia, cómo se puede hacer más fácil ese cuidado en el hogar de quienes tiene a su cargo. Es algo muy complejo, pero repito, el año 2030 ya se habla, incluso después de la pandemia se habla de la Agenda 2040, es decir, porque retrocedimos, pero quiere decir que tenemos que mirar hacia el futuro y lo que tenemos que lograr es lograr cambios que se positivicen en una ley para garantizar que las generaciones siguientes sean más beneficiadas de lo que hoy estamos las mujeres, no solamente en Venezuela, sino en la región. Era la doctora Eglé González Lobato, directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Católica de Venezuela y del proyecto Mujeres 2030, analizando la equidad de género en la política venezolana. Esto fue Conversando con La Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.